esa semilla de la palabra de Dios. Vamos, dígalo fuerte: renueva mi mente, transforma mi corazón por el poder de tu espíritu y el poder de tu palabra. Creo que soy buena tierra para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Hoy vamos a continuar con la serie. Estamos hablando acerca de la familia. Cómo tener una familia saludable. ¿Cuántos quieren tener una familia saludable? Amén. Sabemos que la familia es fundamental, es la base de la sociedad, es el núcleo, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y si por algo padece nuestra sociedad es porque no hay una familia fuerte y saludable, porque se han prendido principios y porque desafortunadamente el sacerdocio se ha perdido. Sí, hay desafortunadamente la sociedad, el mundo, el enemigo se ha encargado de configurar al hombre, a la familia, fuera de los principios de Dios. Y por eso usted ve que en este tiempo, sobre todo en esta era, cada vez la hombría, el sacerdocio, el hombre, ¿verdad?, cada vez se parece más al feminismo en lugar de tener su verdadera hombría en el hogar. Y otros se han ido al extremo a que hay machismo, ¿verdad? Están las dos cosas, están los extremos. En algún tiempo, en alguna era, o en el siglo pasado incluso, hubo mucho machismo. El hombre subyugaba, sometía a la mujer a golpes, con maltrato. Todavía sigue habiendo, pero no a esa escala. Pero ahorita nos estamos yendo al extremo. El enemigo está configurando al hombre para que el hombre sea un guiñapo, para que el hombre sea más femenino, en lugar de pararse como la cabeza, como el sacerdote en el hogar. Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca del rol del hombre en la casa. Amén. Lástima que no vinieron más hombres. Yo quisiera hubiera visto ver más hombres acá. Desafortunadamente hay más mujeres que hombres en la iglesia. Pero es por lo mismo que el enemigo se ha encargado de configurar al hombre y ha perdido el diseño de Dios. El hombre ha perdido el diseño de Dios en la tierra. Pero gloria a Dios que Dios está levantando ministerios, Dios está levantando hombres, Dios está levantando nuevamente y reconfigurando al hombre, amén, a su diseño original, amén. Yo no sé si alcanza a ver hoy, pero si no, la siguiente semana, a lo mejor si no a mí, a mi esposa, ¿verdad? Pero vamos a ver cuál es el rol de la mujer también, vamos a ver cuál es el rol de los hijos, amén. Es por eso que usted ayúdenos a compartir esta enseñanza, ayúdanos a llevar esta enseñanza a personas que necesitan levantarse en el hogar, no como un macho, ¿verdad? Pero tampoco como un hombre femenino, sino como un verdadero hombre que refleje el carácter de Cristo, que refleje a Cristo en su casa. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de Efesios 5:23 en adelante. Y vemos cómo el apóstol Pablo, a través de la revelación del Espíritu Santo, habla a la iglesia, a los efesios, y le dice cuál es la función del hombre en el hogar y que tiene que ser el reflejo de Cristo en su casa. Y dice Efesios 5:23 al 29, porque el esposo es cabeza ¿de quién? De la esposa, así como Cristo. Todos sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, es el esposo de la iglesia, ¿verdad? Y Cristo en todo el tiempo se mostró varonil. En todo tiempo Cristo se mostró, ¿verdad?, un hombre que mostró ser el protector, el guía, el maestro, mostró ser la fortaleza y la fuerza para la iglesia hasta el día de hoy.
dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y Él mismo es salvador de su cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo deben de estar sujetas a sus esposos. Mire que esta palabra sujeta no está refiriéndose a estar bajo el yugo del hombre, porque ha habido desafortunadamente una mala interpretación de que se piensa que la mujer tiene que estar bajo el yugo del hombre. Entonces el hombre, incluso hay hombres que han utilizado este texto bíblico para decirle a la mujer, es que tienes que estar sujeta a mí. Y esta palabra sujetar quiere decir que la mujer tiene que caminar a la par del hombre, entendiendo que el hombre es la autoridad, pero deben de caminar de común acuerdo. Amén. ¿Por qué? Porque desafortunadamente hay muchas mujeres que no tienen voz y voto en su casa, porque el hombre la ha subyugado, el hombre la ha sometido, ¿verdad? Y la Biblia dice, no pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo. Amén. Entonces, no es que la mujer no tenga voto en casa, es que tiene que caminar de acuerdo, y la mujer tiene que tener la revelación de que hay una autoridad y una cabeza en el hogar que va a rendir cuentas a Dios. Amén. Escúcheme bien, lo que quiero decirte es que aunque el hombre es el que toma las decisiones, aunque el hombre es el que asume la responsabilidad de las decisiones que tome y que va a rendir cuentas a Dios, no quiere decir que no tiene que tomar en cuenta a su esposa. Amén. No quiere decir que el hombre, un ejemplo, el macho, ¿qué hace? El macho dice, aquí se hace lo que yo digo. Llevo, truena, relampaguee. Si es verde, aunque sea azul, el hombre dice, va a ser verde, aunque se esté equivocando. No escucha el consejo, no escucha de alguna manera ni a su esposa ni a sus hijos. Yo quiero decirte que tiene que llegar un momento en tu vida, quizás cuando tus hijos están pequeños, a tus hijos a lo mejor todavía no tienen la madurez, la sabiduría para que tú puedas escucharlo, ¿verdad? Y ayudarte en el hogar. Pero tiene que llegar un momento en tu vida cuando tus hijos ya son adultos, cuando tus hijos ya tienen la madurez, sobre todo cuando son hijos sabios, sobre todo cuando son hijos prudentes. Tú tienes que sentarte, varón, no solamente con tu esposa, te tienes que sentar con tus hijos para tomar acuerdos, sobre todo cuando son decisiones que van a impactar después en el futuro. Amén. Un ejemplo, comprar una casa o una deuda de un auto que sabes que te va a llevar tiempo, ¿verdad? Cosas de ese tipo. No puedes tomar tú la decisión solo porque tienes una familia, tienes un equipo. ¿Qué piensas? Por ejemplo, normalmente me siento con mi esposa y con mis hijas, ¿verdad? Porque ya son adultas, ya tienen 25, 26 años, ¿verdad? Y ya son mujeres maduras, son mujeres sabias, prudentes. Amén. Y las tomo en cuenta cuando son decisiones que, sobre todo, decisiones que van a impactar más adelante en nuestro futuro. Eso es ser un hombre en casa. Y eso no va a quitar tu virilidad, eso no va a quitar tu hombría. Amén. Cuando cada uno sabe cuál es el rol en la casa. Amén. No vas a dejar de ser macho por eso. Amén. Entonces dice que Cristo es el Salvador de su cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas estén sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó ¿a quién? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. De igual manera los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa,
Asimismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Escúchame bien. Hay ciertas palabras que yo quiero que anotes y que tomes en cuenta. Amén. De todo esto que leímos de Efesios 5, 23 al 29, yo espero que estés anotando. Un buen discípulo, si algo tienes que anotar. Amén. En primer lugar, dice que el esposo es la cabeza. Si nos vamos a los tiempos antiguos, en la Biblia, el sacerdocio le fue entregado ¿a quién? Al hombre, ¿verdad? No le fue entregado a la mujer. Aunque en la Biblia también hay mujeres pastoras. Aunque en la Biblia también hay mujeres que gobernaron como Débora. Aunque en la Biblia también hay mujeres, ¿verdad?, que se levantaron como un referente. Pero ¿sabes por qué se levantaron? Porque el sacerdocio en algún momento se perdió y se ha perdido. ¿Sabes por qué muchas mujeres? Y esto te lo digo porque hay estadísticas. Hay estadísticas de que la mayoría de las personas que se hacen cargo del hogar no son los hombres, son las mujeres, porque se ha perdido el sacerdocio. A veces hay mujeres que se muestran más hombres que los mismos hombres. Se hacen responsables de los hijos. Muestran más fortaleza, más entereza, más valentía que muchos hombres. Porque desafortunadamente se ha perdido el sacerdocio. ¿Y por qué razón se ha perdido el sacerdocio? Te voy a decir algo. Porque desafortunadamente muchas mujeres, en lugar de hacer la labor de guiar y educar a los hijos, siguen teniendo matriarcado sobre sus hijos. Te voy a poner este ejemplo. A tus hijos, a los varones principalmente, los tienes que educar para que se hagan responsables más adelante de un hogar. No tienes que resolverle los problemas a tus hijos, sobre todo cuando son varones. Enseñarlos en primer lugar a que se hagan responsables desde pequeños de sus cosas en el hogar. ¿Sí? Enseñarles desde casa, desde pequeño, a que sean ordenados, a que sean limpios en el hogar. Porque si esos hombres no pueden resolver, limpiar, ordenar su propio cuarto, ¿cuándo van entonces a hacerse responsables en un hogar, en una casa? Si no puedes tener limpio ese cuartito de 3x3, ¿cómo vas a hacerte responsable de un hogar más adelante? De una casa más adelante. Si le sigues dando de comer al niño, al bebé, en la boca todavía. Entonces, por eso es muy importante, papá y mamá, enseñar a nuestros hijos desde pequeños. Yo agradezco a Dios la vida de mi padre, de mi abuelo, incluso de mi abuela. Mi abuela era una mujer que, verdad, tenía el carácter fuerte. Te trataba como hombre, aunque eras niño. Yo a los 8 o 9 años ya estaba en el campo, ¿verdad? Y mi papá me llevó al campo de esa edad, a los 8 o 9 años, mi abuelo, a aprender. Yo sé que estamos viviendo en otro tiempo y sobre todo aquí es una ciudad, ¿verdad? Pero solamente estoy poniendo un ejemplo. Porque yo nací en un pueblo, en un rancho. Pero a esa edad, a 8 o 9 años, ¿sabes qué? Me dieron una lía y me dijo mi abuelo, mi padre, tienes que lazar, tienes que amarrar ese becerro. Un becerro pequeño, ya caminaba, ya andaba, no estaba tan débil. Pero hoy, desafortunadamente, le queremos resolver todo a los hijos. Y es por eso que esos hijos, cuando ya tienen un hogar, una familia, y les toca enfrentar un problema, les toca enfrentar una situación, se acobardan, vuelven atrás, se achican. Más en el varón. Porque la mujer fue creada para ser protegida, ser sustentada, así como dice la Biblia que Jesús sustentó, ¿verdad?,
a la iglesia, dio su vida por ella. Amén. ¿Y sabe por qué hoy mujeres toman la rienda en el hogar? ¿Por qué no el hombre toma la rienda en el hogar? Por la falta de virilidad en el hombre, la falta de hombría en la casa. Normalmente quien abandona el hogar no es la mujer, es el hombre el que abandona el hogar. ¿Y sabe por qué? Porque mamá acostumbró a ese niño a resolverle todo. Es más, hay hombres que ven a su esposa como mamá. Hasta le dicen mamá. Yo conozco hombres que le dicen mamá, mami, le dicen a la esposa. ¿Sí o no? ¿Eh? Y ahí está la mamá haciéndola, ¿verdad? Todavía el niño no se quita esa figura de mamá. Entonces, primero que nada dice que es la cabeza. En pocas palabras, el sacerdote. Él es el padre o el que debe de dar la paternidad. Él es el líder del hogar. Amén. Él representa, escúchame bien, el hombre representa la fuerza y la fortaleza en el hogar, no la mujer. Pero a veces es la mujer la que anda levantando el garrafón de agua de 20 litros, ¿verdad? Y el hombre ya acostado en la hamaca, en la cama. Ahí ves mujeres agarrando el desarmador, el martillo, porque el hombre no puede ni siquiera hacer eso. Hay mujeres resolviendo problemas en el hogar cuando lo tiene que resolver el hombre. Amén. Nunca vas a comparar. Usted lo ve en las competencias de ahora, ¿sí o no? Lo ven en las Olimpiadas, que quisieron meter a transexuales en las Olimpiadas, ¿verdad? Y a competir con mujeres. Y los hombres que eran transexuales le daban una paliza a las pobres mujeres. Y al revés también. Normalmente siempre es los transexuales golpeando a las mujeres, porque las mujeres transexuales saben que no van a poder competir, ¿verdad?, contra los hombres. Entonces ya tuvieron que quitar eso, porque se dieron cuenta que por mucho que el hombre diga que es femenino, que se muestre como femenino y se corte aquello, por mucho tiene el ADN de un hombre. Tiene la fuerza y la fortaleza de un hombre. Amén. Y va a terminar, ¿qué? Lastimando. Escúchame bien. Nunca, nunca, mujer, nunca, de los nunca, rete a un hombre a golpes. Yo sé que sí hay hombres que sí, a lo mejor tienen menos fuerza y son muy débiles, si tú quieres. A lo mejor nacieron todos raquíticos, flacos, les faltó vitamina, no sé. Pero la mayoría de los hombres tienen más fuerzas que las mujeres. Un golpe. Una vez recuerdo que mi esposa, cuando en ese tiempo todavía nos subíamos al ring. No queríamos subir al ring. Un día yo nada más el hecho de agarrarla, así la agarré. Y eso que no soy muy fuerte, estaba más flaco todavía que ahorita. ¿Ah? Que no estábamos ahí queriendo subir al ring, nada más la agarré porque nunca la golpeé ni nada por el estilo, pero sí nos dábamos que queríamos, ¿verdad? Nada más de agarrarla, así para que no me soltara ella un golpe. Había un escalón y al momento de agarrarla ella se resbaló y me fui encima de ella, o sea, caí arriba de ella y bueno, se hizo un desastre ahí, ¿no?
Pero el hombre siempre normalmente va a tener más fuerza que la mujer. Entonces, él representa la fuerza, la fortaleza. Es la cabeza, es el líder del hogar, es el proveedor y protector del hogar. Pero también el hombre es el arquitecto. Con la ayuda de Dios, el hombre viene siendo como el maestro albañil. No es lo mismo ser un ayudante albañil, ¿verdad?, a ser un maestro albañil y a ser un arquitecto. Para los que saben de construcción, ¿verdad?, ¿quién es el arquitecto? El que hace los planos. Amén. El que diseña. Él sabe cómo ocupar bien los espacios, ¿verdad? Tú le puedes le puedes decir, mira, tengo este terrenito, pero quiero que le saques el mayor provecho posible a este terrenito. Y ese arquitecto, como conoce de todo ese tipo de cosas, ¿verdad?, él te va a decir, mira, el sol entra por acá, sale por allá, el aire entra por aquí, sale por allá. Y él va a buscar de tal manera. Yo he visto construcciones preciosas, construcciones bien hechas, ¿verdad?, en terrenos muy pequeños, que le sacaron el provecho, que dice, wow, hicieron una casota enorme, ¿verdad?, en esa construcción. Pero he visto terrenos muy grandes con construcciones mal hechas y mal desperdiciadas, donde no entra ni aire y entra el sol por todos lados. Y bueno, es un relajo eso, mal aprovechado. Entonces Dios es el arquitecto. Amén. Él tiene los planos para el hogar. Pero ¿qué hace? Al hombre se le encarga que él sea el maestro albañil para que dirija la obra, para que construya ese hogar. Pero si el hombre no tiene los diseños, no conoce esos principios, no va a poder construir un buen hogar. Por eso Jesús habla de los dos cimientos. Dice que los dos construyeron frente al mar. Nada más que uno no le puso cimiento y uno sufrió pérdida. Amén. No se trata nada más de construir por construir una familia, tener una familia. Hasta los animales, ¿verdad?, procrean. No se trata nada más de procrear, se trata de edificar, de construir un hogar. Y es por eso muy importante que usted, si su esposo no está aquí, ore y le pida a Dios que levante el sacerdocio en su casa. Amén. Y a veces incluso la mujer tiene que menguar para que él crezca. Amén. Porque a veces hay mujeres que bruto, qué bárbaro, cómo les gusta mandar, ¿verdad? Quieren seguir siendo quien gobierne en casa. Entonces, el hombre es el que debe de corregir, debe castigar y disciplinar. Es el que en pocas palabras debe de llamar la atención o instruir a los hijos en el hogar. ¿No es la mujer? Ahorita vamos a ir viendo esos ejemplos. Entonces, en primer lugar, Efesios 5:23 dice que es la cabeza. 2 dice que es el Salvador. Amén. ¿Quién es el que debe de salvar al hogar cuando se está hundiendo? ¿Quién es el que debe de rescatar el hogar? El hombre, ¿verdad? Hay hogares que se han hundido por la falta de sacerdocio. A mí me ha tocado ver muchos casos, ¿verdad?, de hombres necios, tercos, obstinados, que están viendo que el hogar se le está hundiendo y no quieren hacer un cambio y no quieren buscar a Dios. Ya cuando el hogar ya prácticamente se hundió, quieren hacer algo, pero ya se destruyó prácticamente. Por el orgullo, porque el hombre es muy orgulloso y a veces muy obstinado. Dice que es el Salvador. Dice que así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, el hombre se tiene que entregar a su familia, se tiene que entregar a su hogar, se tiene que entregar a su casa, a su esposa. Escúchame bien, varón, y todos los jóvenes que se van a casar, porque en algún momento se van a casar, ¿verdad?
Pero el hombre que todavía no está dispuesto a compartir, incluso a quedarse sin comer, a incomodarse por alguien más, no está listo para casarse. Porque hay momentos, por ejemplo, sobre todo cuando llega diciembre, ¿verdad? A veces toca que tú tienes, yo por ejemplo en lo personal, a ver mi amor, cómprense ustedes primero y ya si queda para mí, bien, y si no, también no se preocupen, que ustedes anden bien calzadas, que ustedes anden bien vestidas, que ustedes anden bien comidas. La mayoría de las veces cuando vamos a comer, ¿sabe una cosa? Yo le doy gusto a mi esposa y a mis hijas. La mayoría de las veces. Es rara vez cuando el plano ya diga, bueno, a ver, ahora sí me toca a mí. Hasta cuando vamos a ver una película, cosas así, a ver, escojan ustedes. Llega un momento que sí le digo, ahora sí ya me toca a mí, ya después de 10, de 5 que escogieron ella, ahora sí me toca a mí. Pero normalmente, ¿verdad? Porque el hombre que no está dispuesto a morir por su familia, a dar su vida por su familia, como lo hizo Cristo, no está listo porque hay egoísmo en él. Porque si algo tiene que haber en el hogar, es que tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida por los demás. Amén. No tiene que haber egoísmo. Jesús dice que amó a la iglesia y se entregó por ella, se sacrificó por ella. Amén. El hombre, escúchame bien, dice que tiene que santificarse. Dice que se entregó a sí mismo a fin de santificarla, habiendo purificada por el lavamiento de agua. Escúchame bien, la mejor carta de presentación que tú puedes tener son tu esposa y tus hijos. Y tú no puedes pedir que tus hijos se consagren si tú no te consagras. Porque uno no imparte lo que dice, uno imparte lo que es. Tú le puedes decir a tus hijos no mientas, pero si tú mientes, eso es lo que le estás impartiendo. Tú le puedes decir a tus hijos busca a Dios, sirve a Dios, pero si tú no sirves a Dios, si tú no te consagras para Dios, luego no, ¿por qué mi hijo escucha esta música? ¿Por qué mi hijo habla de esta forma? ¿Por qué mi hijo no busca a Dios? ¿Por qué? Porque primero, escúchame bien, si tú te consagras, lo que tú bajes, lo que tú eres es lo que va a bajar sobre ellos. Porque dice la Biblia que ¿a dónde baja primero la unción? Salmo 133, a la cabeza y luego a la barba y a los vestidos. Amén. Entonces, si tú no estás consagrado para Dios, ¿cómo quieres que tus hijos se consagren? Tenemos que consagrarnos para Dios. Como cabeza, como autoridad. Cristo, escúchame bien, se consagró totalmente para la iglesia. No hubo en él pecado, dice la Biblia. Si usted lee Isaías 53, dice que Cristo se consagró totalmente para nosotros. No hubo pecado en él, dice la Escritura. Obediente totalmente a Dios. Hay hombres que quieren que sus hijos le obedezcan, pero ni obedecen a Dios y ni obedecen a la autoridad que Dios les estableció. Y es lo mismo que tú le vas a impartir a ellos. Rebeldía, desobediencia. Imagínate si hay lujuria, si hay lascivia, si hay inmoralidad sexual. Al rato, ¿por qué mis hijos están metidos en todo ese tipo de cosas? Porque es lo que yo les estoy impartiendo indirectamente. Amén. De la forma en que usted le modele el evangelio a sus hijos es la forma que ellos lo van a hacer. Si usted vive un evangelio a medias, medio se compromete, medio sirve, al rato no se queje cuando sus hijos sean tibios. Al rato no se queje cuando sus hijos, ¿por qué no quieren ir a la iglesia? Si usted para ir a la iglesia se queja, murmura, critica. Escuche bien, no hay vida secular, hay vida cristiana. Donde quiera que usted vaya, en el trabajo, en el negocio,
en la iglesia, en su casa, es una sola vida cristiana. Dios nos vino a separar la vida secular con la vida cristiana. Amén. Es una sola vida que tenemos que vivir. Uno de mis pastores que tuve yo cuando vine a los pies de Cristo hace muchos años, él tenía un eslogan que decía: cristianismo como estilo de vida. Amén. Escúcheme bien. Cristo dice que se santificó y santificó a la iglesia. Amén. Varón, alíñese con Dios. El hombre tiene que, cuando el hombre se casa, por ejemplo, él se dignifica a sí mismo y dignifica a su hogar. Amén. Entonces, ¿qué más dice? Para presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Amén. Por eso digo que la mejor carta de presentación es tu familia, son tus hijos, es tu esposa. Y aunque al principio no quieran, tarde o temprano, tus convicciones, aunque tus hijos no quieran, tu testimonio, tu forma de vivir, tu forma de hablar, tu forma de hacer las cosas, van a hacer que tus hijos tarde o temprano sigan y busquen a Dios. La Biblia habla incluso cuando la pareja, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres cristiano y tu pareja no. Y la Biblia dice que una forma de que nuestra pareja se convierta a Cristo es que nosotros nos santifiquemos para que esa santificación también purifique al otro. Y dice al final, la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Entonces tiene usted que consagrarse, apartarse del mal, si usted quiere ser de bendición para su familia. Escúcheme bien, usted no lo va a salvar, pero usted va a ser instrumento que Dios va a usar para que su familia sea salva. Pero si usted le ven titubear, si usted le ven que usted es una persona en la iglesia y otra persona en la casa, si usted aquí adora muy bonito y habla muy bonito, aquí no dice grosería, pero en su casa sí. Las cosas tienen que cambiar si queremos que nuestra familia cambie. Muchas veces es que yo quiero que mi esposa cambie. Señor, cambia a mi esposa. Señor, cambia a mis hijos. Pero Dios te está diciendo, cambia tú, porque tú eres el agente de cambio, al que yo llamé, al que yo escogí. Por eso dice la Escritura que seamos luz donde hay tinieblas, que seamos sal, amén, donde no hay sabor. Cuando nosotros empezamos a quitar la viga, ¿verdad?, de los demás, dejamos de ver la paja que está en nosotros. Entonces pidámosle a Dios primero que nosotros, ¿verdad?, nos muestre qué áreas tenemos que cambiar, para que a través de nuestro testimonio y lo que Dios haga en nuestras vidas, nuestra familia sea salva. Camine con convicción, camine con fe, no tenga temor, no tenga miedo de hablar de Cristo y reflejar el carácter de Cristo en su casa. Amén. Entonces, el padre y la madre son los primeros que deben de atesorar en su corazón la palabra de Dios y ponerla por obra. Papá y mamá. Vamos al libro de Deuteronomio 6, versículos 5 al 9. Deuteronomio 6, versículos 5
al 9. ¿Sabe? Hay un problema en nuestra sociedad el día de hoy y por lo cual la familia desafortunadamente ha desfallecido. Cada día hay más divorcios. Es más, muchos no se quieren casar. Antes yo recuerdo que la gente se casaba, ¿verdad? A los 18, a los 20, todos nos queríamos casar ya queríamos tener mujer. Estábamos esperando cumplir los 18 años para ya formar un hogar. Hoy en día los jóvenes ya cumplen 25, 30 años y todavía no quieren casarse. En promedio, la mayoría de la gente que se casa arriba de los 25 años, 30 años. Y está bien, no está mal, pero el punto es que muchos lo hacen por trauma, porque le tienen miedo a la responsabilidad y al compromiso. Entonces dice Deuteronomio 6, 5 al 9, y amarás al Señor, ¿quién? Tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, diga conmigo, y estas palabras que yo te mando, dice el Señor, estarán ¿en dónde? En mi corazón. La pregunta es, ¿a quién le está hablando Dios ahí? ¿Le está hablando a los padres o le está hablando a los hijos? Despierte. ¿A quién le está hablando? A los padres. Estas palabras deben de estar primero ¿en quién? En papá y mamá. Estarán en tu corazón. Las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Le hablarás de ellas sentado en la casa y andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. ¿Sabe una cosa? Si le va a permitir a su hijo que se tatúe, dígale que se tatúe ella a Cristo. Tatúele en la frente a Cristo. Eso es lo que está diciendo prácticamente ahí, literalmente. Que usted tiene que repetirle a sus hijos. ¿Sabe una cosa? Háblele de Cristo a sus hijos, no le tenga miedo. Háblele del infierno, háblele del cielo, háblele de las consecuencias de vivir apartado de Dios, háblele de la honra. Háblele a sus hijos de que la vida que llevan, si no buscan a Dios, les puede ir muy mal. No tenga miedo, ay, es que se va a ofender, de por sí ya está ofendido. No tenga temor, no tenga pena, no tenga miedo. Es responsabilidad de usted, no del pastor, ni siquiera de Dios. Dios no dice, yo le voy a hablar. No, dice, tu papá, tu mamá, tú eres el que le vas a repetir estas palabras a tus hijos. Yo recuerdo que en mi casa, sobre todo de mi abuelo, mi abuela, habían textos bíblicos. ¿Sabe cómo yo me aprendí las historias bíblicas? Sansón, David, Moisés, Elías. ¿Sabe cómo me aprendí todas esas historias bíblicas? Que mi abuelo compraba los audiolibros y nos los ponía. Y así me aprendí. Niño, 8, 9, 10 años, 6 años, estaba escuchando esas historias. Quítele un rato el celular a sus hijos. Póngale una caricatura cristiana. Póngale una película cristiana, que vean Techosen, que lean la Biblia. Es más, recompénsele si usted quiere. ¿Sabes qué? Si me lees tantos capítulos, te voy a dar tanto. Es mejor que lean eso, a que lean porquerías, a que se metan porquerías y se entretengan en cosas que no le edifican.
el testimonio de Otoniel Fong, un tremendo pastor en Estados Unidos. ¿Sabe cuál es su testimonio? Él dice que su papá lo ponía a leer libros y le decía: hijo, si tú me lees este libro te voy a dar tanto, te voy a recompensar con esto. Y así es como ese hombre, usted lo ve, un hombre intelectual, muy conocedor de la palabra de Dios, pastor, etcétera, por causa de un padre que instruyó a su hijo desde pequeño. Por eso dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Somos responsables, papá y mamá, somos responsables. Y sobre todo cuando nuestros niños están pequeños, somos responsables de guiar, de educar, de instruir, de disciplinar a nuestros hijos. Ahorita en este tiempo no le puedes dejar la educación a los maestros. Es un peligro. Si sabe usted cómo están los libros de texto, ¿verdad? Y más si te toca un maestro de esos que tienen ideologías de género que están más retorcidos que uno. Peor tantito. ¿Qué clase de educación? Antes sí podías dejarle. Al menos los maestros que a mí me tocaron, ¿cómo te guiaban? ¿Cómo te educaban? El papá le decía al maestro: maestro, si mi hijo se porta mal, yo le doy la autoridad. Déle de embarazo. Pero ahorita no puedes dejar la educación en manos de la escuela. Dice la Escritura que nuestros hijos son como saetas en manos de ¿quién? Del valiente. Tú tienes que ser valiente y no tener miedo de corregir, de educar, de instruir a tus hijos. Porque son la herencia que Dios te dio y que tarde o temprano Dios te va a pedir cuenta. Y que el mejor regalo, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos es una educación espiritual. Amén. La pregunta es: ¿quién está educando a nuestros hijos hoy? El celular, los maestros, la televisión, las series. ¿Qué está educando a nuestros hijos hoy? A veces hay papás flojos, negligentes, perezosos, que no quieren tomar esa responsabilidad de educar a sus hijos, de sentarse a la mesa. Yo sé que llegas cansado, ¿verdad? Pero si algo usted va a aprender, por eso necesito que los varones vayan a legendarios. Amén. Si algo usted va a aprender, que usted a veces piensa que dio mucho, que ya hizo mucho, y usted va a dar cuenta que no ha hecho casi nada, que le falta mucho todavía por hacer. Si algo hace legendario es que, ¿cuál es el objetivo? Busca reconfigurar al hombre al diseño de Dios. A reflejar el carácter de Cristo en su casa, en su familia, en la sociedad, porque desafortunadamente cada día se ha ido perdiendo más y más. Entonces dice, primero que nada dice: estarán en tu corazón. Diga conmigo: estarán en mi corazón. Segundo lugar, se las voy a repetir, las voy a hablar las veces que sea necesario. Hablar aunque caigas mal. Claro, trata de no exasperar a tus hijos, háblales con amor, con cariño, pero si es necesario a veces los vas a tener que exhortar. Amén. Y dice también que las pondrás como señal entre sus ojos y se las vas a escribir. Escríbeselas. Amén. Tienes que tener la valentía para hablar con tus hijos, para decirle: ¿sabes qué, hijo? Si no te corriges, si no cambias, si sigues en esa dirección, esto es lo que te espera. Pero papá, si tú mismo no sabes qué es lo que le tienes que decir a tus hijos, ¿qué le vas a decir? Si tú mismo no te instruyes, si tú mismo no lees la Biblia, si tú mismo no te consagras, no oras, no pasas tiempo con Dios, entonces ¿qué le vas a dar a tus hijos? Ve que pastor, no sé qué decirle. Hay muy buenos libros acerca de la paternidad, del sacerdocio, de la familia. Hay muy buenos libros. O escúchate prédicas, hay prédicas muy buenas. Te puedo recomendar muy buenos predicadores si no quieres escuchar a tu pastor, pues.
pero Dios te estableció un pastor, amén, para que ese pastor te guíe, te enseñe, te instruya, amén, y que puedas tener una familia fuerte y saludable, amén. Entonces, este pasaje es conocido, escúchame bien, en la tradición judía como la parte Shema, y que es uno de los textos más profundos y significativos de la Biblia. Amén. No es solamente un mandamiento, sino una hoja de ruta para integrar la fe en cada fibra de nuestra vida cristiana, para integrar nuestra fe en la familia, en el hogar. Amén. Entonces, el versículo 5 dice de amar a Dios en totalidad, con alma, ¿verdad? Con mente, con corazón, con toda nuestra fuerza. Dice, debemos de amar a nuestro Señor, a nuestro Dios, y que estas palabras deben de estar en nuestro corazón. ¿Qué palabra le vas a repetir a tus hijos? ¿Cuáles son las palabras que deben estar en tu corazón? Ama a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con toda tu alma. Ama a Dios con toda tu mente. Ama a Dios con toda tu fuerza. Esas son las palabras que le tienes que repetir a tus hijos. No ama al mundo, no ama a otra cosa, sino ama a Dios. Esas son las palabras que le tienes que repetir a tus hijos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, es un llamado a amar a Dios con el corazón, con el alma y con la fuerza, que sugiere una devoción integral. Escucha bien, en el pensamiento hebreo el corazón no es solamente el lugar de las emociones, sino es el lugar de la voluntad. Es rendir nuestra voluntad completamente a Dios, rendir nuestro intelecto, amarlo con nuestras fuerzas, implica usar nuestros recursos, nuestros talentos y nuestra energía física para honrar a quien creemos. Amén. Y está hablando también en el versículo 6 al 7 que debemos llevar eso de la intimidad a la herencia. Diga conmigo, de la intimidad a la herencia, de la intimidad a la heredad que Dios nos ha dado. Tiene que estar en tu corazón, pero dice primero en el corazón. ¿Por qué? Porque usted no puede enseñar algo que usted no vive. Diga conmigo, no voy a enseñar, no puedo enseñar algo que yo mismo no vivo. Porque vuelvo a lo mismo, es por impartición. Amén. Y dice que primero en mi corazón y luego a mis hijos. ¿Por qué? Porque la fe no es privada. La fe se transmite mediante la repetición y la convivencia. Amén. No excluya a sus hijos de actividades espirituales. No deje a su hijo en su casa. Ay, es que el niño se quiere quedar ahí en la casa. Vamos a dejarlo que duerma. Levántelo temprano, pero usted levántese temprano, por el amor de Dios. ¿Quién es el primero que se tiene que levantar a orar, a buscar a Dios? Usted. Amén. Es el ejemplo lo que va a ser. El hombre es el primero que se tiene que levantar en casa, que te tiene que ver orando, buscando a Dios. Pero pastor, no está mi esposo, hágalo usted y pídale a Dios que levante el sacerdocio. Amén. Y dice que en todo momento, dice sentado, andando, al acostarse, a levantarse. Esto sugiere la espiritualidad no ocurre solo en un templo, sino también en un ritmo natural de día a día. Amén. Porque aquí es muy fácil ser cristiano, créeme. El lugar donde más fácil es ser cristiano es en la iglesia. Aquí hasta el diablo es cristiano. Pero el lugar donde verdaderamente usted es cristiano es en su casa, en su trabajo, donde sus hijos lo ven.
donde ahí sus hijos pueden ver si usted tiene dominio propio. Porque aquí usted viene y sonríe, pero en su casa, ay Dios mío, espero que no sea así. Que no sea un ogro. Amén. Entonces, de la manera que usted tome las cosas de Dios, es como ellos la van a tomar. Si para usted, escuche bien, si para usted es fácil faltar a un servicio, ¿qué cree usted que le está transmitiendo a sus hijos? Si para usted es fácil, ay, hoy no voy a la iglesia, ¿qué sus hijos van a pensar? ¿Qué le está transmitiendo a usted? Entonces no es importante o no es tan importante ir a la iglesia, ¿verdad? No es tan importante congregarse. Es más importante ver el partido, es más importante ir al fútbol, es más importante ir a la plaza, es más importante las cosas del mundo, las cosas materiales, porque eso indirectamente, inconscientemente, usted le está transmitiendo, es más importante el trabajo. ¿Sabe por qué? Y usted lo ve, aquí está mi hermana, está mi sobrina. ¿Por qué se nos hace fácil a nosotros servir? Porque desde niño nos fue modelado. Hasta el día de hoy, mi madre, usted la ve, esa mujer incansable. 80 años va a cumplir, tiene 79. Esa mujer, a pesar de que no tiene la misma fuerza, el mismo dinamismo de un joven, esa mujer se va sola muchas veces a donde le invitan a predicar. Debería ir acompañada, pero ella no se detiene. Está dispuesta hasta el día de hoy todavía a darlo todo y entregarlo todo por amor a Cristo, por el Evangelio. En mi casa usted no se podía quedar el domingo, sobre todo, no se podía quedar en su casa. Mi padre, en el tiempo que andábamos rebeldes, en nuestra juventud, cuando yo era joven adolescente, el apóstol Julio tenía aproximadamente 16 años, yo tenía como 14, 13 años, ya empezamos a ir a la disco. Mi papá veía que no nos podía como que dominar de alguna manera. Decía, ok, vamos a hacer una cosa. Se van a ir. Sí les voy a dar chance que vayan a ir a la disco. Pero al día siguiente se tienen que levantar a las 6 de la mañana. Si no se levantan, les voy a echar un balde de agua. Y si no te levantaba, ahí estaba el balde de agua. Usted podía ser mundano fuera de la iglesia, de la casa, pero usted no podía ser mundano en la casa. Mi papá se acaba de comprar una grabadora y nos dijo a todos, cuidadito, pongan música del mundo aquí, porque estos aparatos es consagrado para Dios. Aquí solamente se escucha música cristiana. Esta es mi casa. Mientras ustedes vivan aquí, mientras yo los mantenga, esta es mi casa. ¿Quieren hacer su relajo? Háganlo afuera. Y un día el apóstol Julio estaba con todo, con su cassette. Llega mi padre un día así de repente, encuentra la música, todo lo que daba, el apóstol Julio estaba bailando. Dios mío. Agarra ese cassette y lo hace mi papá así, ¿eh? Eso es tomar autoridad en el hogar y no permitir que tus hijos gobiernen tu casa, porque a veces hay hijos que gobiernan el hogar, que mandan en el hogar. ¿Sabes por qué hay muchos jóvenes en la cárcel? ¿Sabes por qué hay muchos jóvenes que han perdido la vida por padres que no los corrigieron, que no los educaron, que no los instruyeron? Esto está comprobado estadísticamente. Queremos sacar a los jóvenes, o que nuestros jóvenes no nos lleguen a la cárcel, que no anden en drogadicción, en alcoholismo. Comienza por corregirlos en tu casa.
y empieza a infundirles el temor a Dios en casa. Amén. Ora por ellos, sí, todo el tiempo hay que orar por ellos. Amén. Entonces, diga conmigo, no es lo que digo, es lo que modelo. Amén. ¿Qué clase de evangelio le estamos modelando a nuestros hijos? Mis hijas saben, aún antes de ser pastor, saben que no podíamos faltar a la iglesia. Sabíamos que teníamos que servir. Mira, mis hijas estaban pequeñas cuando nosotros empezamos a servir al Señor. A veces nos tocaba discipulado muy tarde, servicios que terminaban a las 11, 12 de la noche, y al día siguiente tenían que ir a la escuela. ¿Sabe dónde dormían mis hijas? En las bancas de la iglesia. Pastores extremistas. Si yo no hubiera sido así, no tuviera las hijas que tengo hoy. Comprometidas con Dios. Yo no tengo que andarla forzando ni empujando para que vengan a la iglesia, ni para que busquen a Dios, ni para que oren, ni para que lean la Biblia. En algún momento, sí, en la adolescencia, como que el enemigo, ya sabe, todos los jóvenes pasan por esa etapa, ¿va? Pero ahí es donde tuvimos que tener cuidado y supervisarlas y cuidarlas. Pero llega un momento que esa convicción, amén. ¿Tú quieres que tus hijos busquen a Dios, que sirvan a Dios? La pregunta es, ¿qué le estamos transmitiendo con nuestras acciones, con nuestras decisiones? Si tú no pones en primer lugar a Dios, menos ellos lo van a poner. Si para ti es fácil faltar, no le pones la importancia, el debido interés que tiene un discipulado, el congregarse, el orar, el leer la Biblia, el comprometerse, el honrar a Dios. Es la misma forma que ellos lo van a hacer. Así lo van a tomar a la ligera, de manera tibia lo van a tomar ellos. Sabemos lo que es servir. Mi familia sabe lo que es servir a Dios con todo. Que vimos a mi padre acarrear bloc, acarrear arena, servir, pintar, de todo eso lo vimos hacer. Amén. Ser diligente no solamente en la iglesia, ser diligente en su casa. Usted no veía cosas en mi casa todas remendadas, aunque tuviera la electricidad, los cables así todos remendados y caídos. No, había un hombre en casa encargado de que su hogar estuviera impecable. Amén. Entonces, número 3, recordatorios visibles. Dios incluye el uso de señales físicas para combatir el olvido. Amén. Mándele notas, mándele mensajes a sus hijos. Está ahorita el WhatsApp. Dios te ama. Mándale un texto bíblico. Dios te ama. Dios tiene planes contigo. Recuérdele constantemente. Escríbale en el Facebook. No sé, pero no lo dejes. Continuamente dice, escríbelas ¿dónde? En la frente. Escríbelas en la mano. Amén. Repíteselas continuamente. Pónsela en la puerta de su cuarto. Ponle un texto ahí. No sé de qué manera. Mándele una nota. Hágale una carta. No sé. Pero continuamente esté declarándole una palabra. Esté profetizando sobre ellos. Amén. Entonces, él dice que era en la mano y en los ojos, que representa la acción, lo que hacemos y la visión, cómo percibimos el mundo. Dice también en los postes y en las puertas. Esto marca el hogar como un espacio sagrado y recuerda que nuestra fe también debe ser pública. Amén. Entonces, Shema no significa solamente oír, sino es un sonido con los oídos. Implica 3 acciones. Número 1, escuchar con atención. Número 2, entender o internalizar el mensaje. Y número 4, obedecer o ponerlo en acción. Amén. Por eso Jesús muchas veces dijo, el que tenga oídos, ¿para qué? Para oír, que oiga.
Dios no te está diciendo que nada más oiga por oír. Él te está diciendo, pon atención y pon en práctica lo que te estoy diciendo. Porque cuando Lucas 46, creo, o 18:46 o 16:48, no me acuerdo, habla Jesús acerca de los dos cimientos. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, hace la voluntad de mi Padre. Porque no se trata solamente de oír, se trata de poner en práctica. Pastor, qué bueno tuvo el mensaje, sí, pero ¿cuánto de lo que oíste vas a poner en práctica? ¿Cuánto de lo que oíste realmente se va a plasmar en tu casa, en tu carácter, en tu vida diaria? Amén. Así que vete con un reto hoy. Vete con un desafío hoy de tomar a tus hijos en tu mano, de ser responsable con tu vida espiritual, de modelar el Evangelio, modelar a Cristo en tu casa, de ser un ejemplo, de ser un testimonio, de consagrarte para que a través de tu santidad, a través de tu consagración, de tu entrega a Dios, también tus hijos sean salvos y aprendan a servir a Dios con amor y con entrega total. Escúchame bien, si tú haces eso, no vas a tener que forzar a tus hijos a que busques a Dios. Solamente tu ejemplo y tu testimonio va a hacer que ellos vengan a los pies de Cristo. Amén. Pero si estás caminando en doble vida, si tus hijos ven que eres una persona en un lugar y luego en otro, eso no le va a ayudar en nada, al contrario, los va a confundir. Amén. Así que determínese hoy, decídase hoy. Josué lo dijo de esta forma: yo y mi casa, diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo mi casa y yo. Él no dijo mi esposa y yo. Él no dijo mis hijos y yo. Él dijo, yo soy el padre de la casa. Yo soy la cabeza, yo soy el líder. Y yo primero, ¿dónde tiene que estar escrito primero las palabras? En mi corazón. Yo soy el ejemplo a seguir. Yo soy el líder, yo soy la influencia a seguir. Amén. Entonces yo primero voy a servir al Señor. Y como consecuencia mis hijos van a venir detrás de mí. Hay momentos en la vida, escúchame bien, que usted va a tener, que sus hijos a lo mejor no le van a seguir su esposa, no le va a seguir su esposo, no lo va a seguir, pero el ejemplo de usted va a ser que ellos vengan atrás. Sin necesidad de forzarlo. Amén. Entonces, el padre corrige, el padre castiga, el padre disciplina, llama la atención e instruye a los hijos. Amén. Y el padre es el arquitecto con la ayuda de Dios de edificar el hogar. Es la mayor influencia. Amén. Dice, porque con sabiduría, dice Proverbios 24, 3 al 7, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, pocas palabras, con entendimiento se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor, y el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Hoy, en el nombre de Jesús, yo espero que usted haya tomado este reto, este desafío, papá, mamá, de ser el modelo a seguir en casa, de ser el ejemplo a seguir en casa, de una vida consagrada, entregada a Dios completamente, no a medias, no a medias, completamente, de la misma forma que Jesús se entregó totalmente. Amén. Jesús no dejó ni media gota de sangre en su cuerpo. Toda fue derramada por nosotros. Consagrado totalmente por nosotros. Limpio de pecado. Porque dice la Biblia que antes, para ofrecer un cordero, para ofrecer un animal para la expiación de los pecados del pueblo, no podía ser un animal que tuviera defecto, que tuviera enfermedad. Tenía que ser un animal perfecto prácticamente. Un animal que
Desde el momento que usted lo ve, usted dice, este animal no tiene ningún defecto. De la misma forma, Jesús no tuvo ningún defecto para poder salvarnos a nosotros. Así que ¿cuántos quieren que su familia se salve? ¿Cuántos quieren que sus hijos se salven? Que su generación se salve. Amén. O dile, Señor, yo me ofrezco hoy como una ofrenda viva, agradable a ti. Señor, yo voy a ser ese ejemplo a seguir, ese modelo a seguir. Yo voy a ser ese referente a seguir en mi casa. Yo voy a ser ese referente a seguir en mi familia, Señor. Aunque al principio, escúchame bien, muchos no van a creer, pero sabes una cosa, tu testimonio, tu convicción, tu fe, tu caminar con Cristo, va a hacer que ellos vean que lo tuyo es real y que es genuino. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, estoy dispuesto a sacrificarme por mi familia, a darlo todo por mi familia, a entregarme por completo por mi familia, a ser esa cabeza, si tú eres varón, a ser ese sacerdote, a entregarte por tu familia completamente, por tus hijos, por tus generaciones. Y que un día cuando Dios te pida cuenta por tus hijos pueda decir, hice buen trabajo, me entregué completamente. Mis hijos son hijos que buscan a Dios, que sirven a Dios, que están consagrados. La Biblia dice que cuando nosotros somos hombres justos, cuando nos consagramos para Dios, dice que nuestros hijos no nos van a avergonzar. Cuando hacemos bien la tarea de educar, de guiar, de instruir a nuestros hijos, dice la Escritura, que nuestros hijos no serán vergüenza, no nos avergonzarán, dice la Biblia, en el palacio. Cuando vengan, dice la Biblia, a tu casa, no serán vergüenza. Tus hijos serán tu mejor carta de presentación. Tus hijos serán el reflejo de la obediencia a Dios, de la entrega que hiciste a Dios. Así que haz un compromiso hoy. Rompe esas maldiciones generacionales, de pararte y decir, Señor, yo voy a romper con todas esas maldiciones generacionales de alcoholismo, de drogadicción, de inmoralidad sexual, Señor. Yo me levanto hoy por mi familia, por mi descendencia. Ábreles un mejor camino. Ya fue suficiente con lo que tú padeciste, ya fue suficiente con lo que tú pasaste como para que tus hijos vuelvan a cruzar el mismo calvario, el mismo camino. Se supone que le debemos dejar una vida mejor a nuestros hijos, no el mismo calvario. Al contrario, una vida más plena, pero una vida en el temor a Dios, una vida en santidad, consagrada a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ¿qué estás dispuesto a renunciar? ¿Qué estás dispuesto a dejar para que tu familia por medio de ti sea salva? ¿Estás dispuesto a vivir una vida en santidad, apartada, consagrada completamente para Dios? A morir para que otros vivan. Hoy díselo al Padre. Perdóname por vivir una vida doble, dile. Por tener una doble moral si lo has hecho. Hoy es tiempo. Confía en Dios, confía en el Padre. El Padre te va a sustentar. No tengas pena, no tengas miedo. El Padre te va a proveer. No tengas temor, no tengas miedo. El Padre va a estar en control de tu casa, de tu familia, de tu vida. Entrégate hoy al Señor completamente. Hoy dile, Padre Celestial, reconozco que hay cosas en mí que tienen que cambiar. Reconozco que hay cosas en mí, Señor, que aún no he dado lo suficiente, me falta aún más.
por entregarme completamente a ti para que mi familia, para que mis hijos sean salvos. La Biblia dice que nosotros somos depósitos, somos templo. Dios quiere depositar en ti esa unción. Dios quiere depositar, papá y mamá, en ti esa gloria. Dios quiere depositar en ti ese poder, esa autoridad para que rompa los yugos, para que rompa las cadenas en tu casa, para que rompas maldiciones en tu casa. Pero tienes que estar dispuesto a entregarte completamente a Dios, a consagrarte completamente a Dios, para que Él viva en ti y para que a través de ti tus hijos, tus generaciones reciban vida. A levantarte de mañana, de madrugada, a clamar por tu hogar, de decirle: Señor, yo quiero ser ese instrumento para que mi familia sea salva. Yo quiero ser ese instrumento, Señor, el reflejo tuyo en mi hogar, para que mis hijos, para que mi generación sea salva. En el nombre de Jesús. No tengas pena si tienes que reconocer ciertas faltas, ciertas fallas, ciertos errores, ciertas debilidades en ti. Te hago una pregunta: ¿qué luchas y qué batallas tienen tus hijos? Que a lo mejor tú mismo has estado luchando y has estado batallando. ¿Cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus batallas en la carne? Que hoy tienes que rendírselas y entregárselas a Cristo y decirle: Señor, yo quiero romper con esto en mi casa, en mi familia. Ayúdame, Señor. No lo vas a poder hacer solo. Tienes que pedir la ayuda del Espíritu Santo. Tienes que pedir la ayuda al Padre. Tienes que pedir la ayuda a Dios y decirle: Señor, si tú me das las fuerzas, si tú me ayudas, mi familia, Señor, te va a servir. En el nombre de Jesús. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios eterno. Gracias, Hijo de Dios. Dios te va a empezar a respaldar.